Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidiéndole al Señor que nuestro esfuerzo no caiga en la esterilidad, sino que ponga el palabra en mi boca y en mi corazón y en nuestra vida para que sea eficaz todo lo que hagamos en Él y tenga así sentido y buen término. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, saben que hoy es un día de fiesta para la iglesia. En vez de 2 lecturas hay 3 por la témpora, la fiesta de témpora. Es como en nuestra gente suelen decirse en nuestro campo la zafra, ¿no? Es la época de la cosecha. Supongo que en España se dirá la época de las vendimias, cuando surgen los que se llaman la vid, el fruto de la uva. Bueno, entonces, ciertamente para las personas que viven de la tierra, es una época especial cuando florece los frutos. Es tiempo de riqueza. La primera lectura hace un llamado. Tengan cuidado, que cuando les sobren dinero en el bolsillo, dinero en el banco, cuando le vaya bien, cuando alcancen lo que no habían podido tener, una buena parroquia, con una buena entrada de dinero, con capacidad de incluso guardar dinero en el banco y ayudar a personas. Cuando tengan buenos padrinos y le llegue un dinero rendido para gastar, incluso para guardar, y tener todo pago, buenos profesores, buena universidad, buena casa donde dormir. Entonces, dice la palabra, tengan cuidado, que el corazón no se mude de lugar. La idea siempre es dar gracias a Dios, como los leprosos. No sé si recuerdan los 10 leprosos, que hay uno que vuelve donde Jesús a dar gracias. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso fue solo uno el que se curó? Entonces la pregunta, ¿dónde están los que dan gracias? ¿Acaso solo el que vino recibió bendiciones, riquezas, bienes? Recuerden que Pablo dice aquella frase de Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. O sea que, ¿por qué yo tengo que dar gracias? Hay que dar gracias por todo lo que tenemos, el nivel de estudio al que hemos llegado, los profesores que hemos tenido. ¿Cuántas veces no he dado gracias a Dios, por los profesores del seminario que me regaló, un Mateo Andrés, un Jesús Hernández? Y es verdad, lo llevo en el corazón. Entonces, gracias Señor por los sacerdotes, por los formadores, aún aquellos que me han provocado heridas, por mis compañeros, en mi caso, por mis hijos, mi esposa, mis padres, por mi pobreza, por mis dolores. Toda la vida debe convertirse en una acción de gracia. Gracias por lo bueno que he vivido, por las bondades, y gracias por los dolores, los sufrimientos, las crisis que vengo padeciendo y que he pasado. Solo así la vida tiene sentido y se sale de un lamento estéril que no tiene sentido.
nos dice la palabra de hoy, pidan y se les dará, busquen, encontrarán, llamen, se les abrirá. El que busca, encuentra, al que llama, se le abre. Entonces, Dios es un Dios generoso, siempre se está dando. Y sintonizar con esa dádiva de Dios y descubrir que toda tu vida es recepción de bendiciones con sus dolores, con sus persecuciones. Gracias, Señor, por la juventud, por el nuevo día, por el sol que brilla, por el aire que respiro, por la gente que veo, por los colores, por poder dormir, por encontrar una cama, por poder ponerme una ropa, por el poder encontrar agua para bañarme. Toda la vida es acción de gracias. Es que yo no tengo derecho a nada por mí mismo. Aún el mismo derecho es un regalo de Dios. Y es una forma de Dios amarlo. Darse es darnos cosas. Y no solo nos da cosas, nos da a su mismo Hijo en cada sacramento y nos da su Espíritu Santo, su misma vida en cada sacramento. De tal manera que nosotros tenemos que hacer un canto de acción de gracias. Día de las témporas. Yo soy las témporas de Dios. Yo soy todo lo que Dios ha dado. Yo soy una acción de gracia total a Dios. Y bueno, para dar gracias hay que sentirse amado en todo lo que Dios nos ha dado. Cuando Jesucristo muere, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que sigue esperando del regalo de Dios. Sigue esperando en la resurrección. Sigue esperando que Dios siga actuando en su vida. Entonces, ese amor profundo en el cual uno se abandona porque sabe, uno se tira porque sabe que Dios te va a parar. Uno se abandona porque sabe que Dios resuelve el problema. Cuando uno entonces entra en esa dimensión de abandono, encuentra el actuar mismo del Padre, el actuar mismo del Hijo y el actuar mismo del Espíritu Santo que nos llena y nos desborda. Que Dios nos ayude a saber vivir en acción de gracia, porque toda la vida es regalo y don. Y nuestra primera tarea es sintonizar con ese don para llenarnos de acción de gracias y así vivir la felicidad de ser nosotros mismos. Que Dios sea bendito. Bien, retomando entonces nuestra clase, vamos a escuchar a alguno de ustedes que nos diga de qué trató nuestra clase pasada para poder sintonizar con lo que hemos estado viendo. ¿Quién nos recuerda lo que vimos en la clase anterior? Bien, profe. Adelante. En la clase pasada hablábamos, o más bien continuábamos hablando, haciendo como un recogimiento de todo el trayecto, de lo que es la definición en sí, como expresión que designa un objeto primero y no aquellos que dependen de otro. Hablando entonces del ente primero y los entes segundos, uno en tanto que es esencia y los demás en tanto que son como accidentes, que no existen por sí mismos, sino en dependencia de aquel otro ente. Entonces en esto distinguíamos como lo que es el ser absoluto, lo que es el ser relativo y como que en correlación el otro ser, que es el ser propio de las cosas. Entonces decíamos que cuando definimos al ser propiamente hablando, nos referimos tanto al ser, al que es ser en sí, como al que es también ser en el otro. Más o menos por ahí veníamos hablando. Y usted sí al final denotó que debíamos hacer esa diferencia entre los tipos de ser, del ser absoluto y del ser relativo, y el ser propiamente, el ser propio. Más o menos por ahí andábamos.
Ok, son muchos seres Sí. de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Alguien más? Creo que también usted mencionó que el ser puede ser entendido de forma sustantiva y accidental. Algo así mencionó. Ok. Bien, entonces se va viendo que en la medida que vamos entrando en materia, pues lógicamente el ser se va como complejizando. Cuando hablamos, por ejemplo, de una piedra, de una roca, si le pusiéramos un nombre propio y le dijéramos a esa piedra que se llama Quintín por inventar algo, la quintinidad de Quintín, ¿quién es Quintín? Eso es filosófico, claro, eso es filosofía primera. Preguntarse por el nombre propio de cada ser. Cada ser tiene su propia identidad unísona, absoluta. Cada ser es irrepetible, cada ser es único, absoluto, independiente. Y esa unicidad, esa absolutez individual de cada ser, eso no es ni esencia, ni accidente, ni existencia, aunque todo está metido ahí. ¿eh? En la quintinidad de Quintín o en la martinidad de Martín o en la socraticidad de Sócrates está metida la esencia, la sustancia, los accidentes y como totalidad que me envuelve un todo en una única expresión y en una única y absoluta realidad de ser en el mundo. No le llamábamos ni esencia, ni existencia, ni acto, le llamábamos ente, ente. El ser como todas las cosas, como un universo. ¿eh? Le llamamos ente aporético, indefinido, inatrapable, al que siempre tendremos que volver. Cada cosa que nos sale al paso, cada cosa que nos sale al paso en este mundo, cada cosa que nos encontramos en este mundo, es un universo inabordable, inaccesible, absoluto, filosóficamente inatrapable, científicamente inatrapable. Solo podemos detenernos y respetar su misterio, observarlo en su latir, en su presencia frente a nosotros. Yendo más adentro nos decimos, ok, ¿y qué es esa realidad? Si nos vamos por la pregunta, por vía de definición, entonces tendríamos que decir que hay un ser primero, que Aristóteles entiende como sustancia y como esencia. Como sustancia en base a la materia y como esencia en base a la identidad. Entonces, cuando hablamos de la esencia o de la sustancia, está como rodeado de accidentes, que son como los seres segundos. Ya no estamos hablando de lo unísono, ya no estamos hablando de lo absoluto, ya no estamos hablando de la socraticidad de Sócrates, sino del hombre que hay en Sócrates, visto desde la esencia o desde la sustancia. Ya no estamos hablando de la martinidad de Martín, estamos hablando de la sustancia o de la esencia, vista desde la forma, hombre, o desde la materia, sustancia. Ya no estamos hablando de la quintinidad de Quintín, estamos hablando del ser piedra. Piedras hay muchas, esa es la esencia. Y de la sustancia, el nivel de independencia existencial que hay en los nombres propios. Bueno, entonces, señalamos que en principio está el ente, que es holístico, totalitario. Hablamos de la esencia, que es el ser como forma, y hablamos de la materia, que es el ser como sustancia. Bueno, volviendo entonces a lo que se llama la lectura, el juego es un poco que no comenzamos a trabajar el concepto de definición, ¿verdad? La definición de la sustancia convoca al género próximo y convoca a la especie o la diferencia dentro de la especie. Pero cuando definimos los accidentes, que también son ser y tienen el carácter de ser y por lo tanto caben que sean definibles filosóficamente hablando, ese era el tema donde estamos envueltos, la definición de los accidentes. Decíamos que si en vez del accidente
queremos definir la sustancia, entonces al caer y definir el accidente, estamos diciendo de más o estamos diciendo de menos. De más cuando incluimos a la sustancia en la definición. De menos cuando excluimos o quitamos a la sustancia de la definición. Ahora, cuando hablamos de la definición de los accidentes, filosóficamente hablando, o sea, la visión filosófica de los accidentes, que son ser y por eso también son esencias. Entonces la pregunta es, si no se define como se define una sustancia, convocando el género próximo y la especie, ¿cuáles son los criterios para definir a un accidente ahí es donde estamos? Porque ya vimos que para definir la sustancia tenemos el problema de que caemos en el accidente y por lo tanto decimos de más y decimos de menos. Y esclarecimos, no, solo definimos la sustancia cuando convocamos el género y la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo definimos los accidentes? Porque no definimos los accidentes filosóficamente hablando, metafísicamente hablando, cuando convocamos el género y la diferencia. ¿Qué otros criterios entran para definir lo que se llama los accidentes? Ese es el tema, esa es la pregunta en la que estamos envueltos. Como respuesta a esa pregunta, la definición filosófica de la cualidad, la cantidad, recuerden que hay 10 categorías, hay 9 que son accidentales. La cualidad, la cantidad, la relación, la acción, la pasión, la posesión, la situación, el tiempo, el espacio. ¿Cuál es la definición filosófica de los accidentes? ¿Qué sería? ¿Cuándo rescatamos el carácter de ser que hay en los accidentes? O sea, ¿cuándo rescatamos la seidad en la realidad y por lo tanto la definición en la mente? Está bonito eso, ¿no? ¿Cuándo rescatamos la seidad? Seidad es el ser de los accidentes en el mundo, la seidad, el carácter de ser, su esencia, en otras palabras. Recuerden que estamos hablando de esencias relativas, estamos hablando de esencia en otro, no estamos hablando ni de esencia absoluta, ni de esencia en sí. Entonces, la seidad, entendida como esencia, y en la mente, la definición de esas esencias no absolutas, no en sí, sino esencias relativas y en otro. La definición en la mente y la determinación o seidad en la realidad, ¿cuándo la rescatamos? La respuesta que nos va a dar Aristóteles y que vamos a leer es la presencia de la sustancia, la presencia necesaria de la sustancia. Así como decíamos que tanto en la definición como en la realidad, la materia tenía que estar presente para que la forma sea ser, contrario a Platón, que la forma es ser sin la materia, sin la existencia. Para Aristóteles, para que sea ser, tiene que estar determinando una materia. Repito, para Aristóteles, para que sea ser la forma en la materia, tiene que estar determinando una materia. Y para que sea ser en la definición, tiene que estar una materia en la definición tiene que estar la materia, lo que se llamó el género, ¿verdad? El género en la definición de la esencia. Entonces, para que haya definición filosófica de la sustancia, tiene que estar la materia tanto en la realidad como en la realidad como sujeto, ¿verdad? Dándole la esencialidad, como en la mente como género próximo. Eso es la definición de la sustancia. Y la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿qué tiene que entrar en la definición filosófica del accidente? Para que entre la seidad, lo que tienen de ser en la realidad, y para que entre lo que tiene
de ser, de definición filosófica en la mente, tiene que entrar la sustancia. La sustancia, ya, llámesele sustancia primera, si estamos hablando del ser que está en el mundo real, extramental. Llámesele sustancia segunda, si estamos hablando de la definición del ser, de la definición del accidente en el ámbito intramental. Bien, ¿cuál es la pregunta? Me levantaron la mano por allá, ¿no? No, no logro captar la pregunta. Entre Aristóteles y Platón, ¿cuál es la pregunta? En Platón, el ser es, aunque no esté determinado por la materia, es la forma, pero que en Aristóteles no lo considera a la materia. Creo que a eso se refiere, dice que se lo repita. Ok, esa es la idea. O sea, estamos hablando que cuando hablamos de Aristóteles es ilemorfismo, no solamente de forma. Podríamos decir que Platón es el filósofo de la sola forma, de la identidad como forma, como idea. Y llega un momento en que el verdadero conocimiento para Platón prescinde de la materia. Y cuando hay materia, estamos en un mundo de sombras para Platón, en la caverna. Cuando vemos este mundo como tiene materia, la materia es el no ser, es lo que no tiene identidad. La identidad es el ser contrario a la materia, y entonces este mundo está compuesto de ser y no ser, y es más no ser que ser. Entonces Platón, cuando mira este mundo, lo mira como doxa, como un mundo de engaños, un mundo de falsedad. Para poder tener conocimiento hay que salir de la caverna, de la oscuridad de este mundo, contemplar las ideas. Y las ideas, en las ideas no hay materia para Platón. Las ideas pertenecen a otro mundo, son el modelo de este mundo. Pero las ideas tienen su propia existencia. ¿Cómo puede haber existencia en las ideas de Platón cuando Aristóteles entiende que la existencia está en la materia de este mundo? Bueno, recuerden que Platón creía, igual que los pitagóricos, en las almas, y que las almas, cuando un ser muere de este mundo, no es que desaparece, porque lo que queda es la materia, sino que se fue. Entonces, el alma que se le fue a un cuerpo deja la existencia del cuerpo, pero se llevó la existencia del alma. Por eso hay existencia de ideas en otro mundo y hay existencia de materia en este mundo. Aristóteles no asumirá la existencia de las ideas. Una casa hecha de madera, para Aristóteles, hay casa gracias a la existencia de la madera. Si tú destruyes la madera, no hay casa. La forma depende de la materia. Para Aristóteles, no hay formas inmateriales para Aristóteles. La forma existe gracias en la materia y gracias a la materia. Dándole, la forma le da una determinación, una identidad. Y la materia le da la existencia, la saca de la nada, saca la forma de la nada. Bueno, entonces estamos en Aristóteles y el morfismo, donde la determinación depende de la forma y la existencia, la entitatividad, depende de la materia. Entonces tenemos el ser como forma y el ser como existencia se complementan. Se complementa en Aristóteles. Entonces, ¿qué decíamos? Como estamos en la definición de la sustancia, ahora entramos en la definición de los accidentes, pero en la definición de la sustancia entra la materia y la forma. En la definición de la sustancia. Entonces, si vemos la sustancia en la realidad, ¿para qué nos dijo Aristóteles?
para que sean esencia, lo que hay de ser en las cosas de este mundo, lo que hay de hombre en Sócrates, lo que hay de piedra o de mineral en la piedra, lo que hay de animal en el gato, en otras palabras, ese ser primero que hay en cada ser, sin el cual no se puede predicar, ni que sean gatos, ni que sea profesor, ni que sea griego. O sea, el ser primero que entra, que es el primero sin el cual no se puede predicar nada, que es lo que le llamamos esencia. ¿Cuándo lo definimos? Lo definimos cuando entramos en la materia. ¿Y qué es la materia? En la materia lógica, cuando entra el género, Yo solo defino animal cuando digo vegetal. Yo solo defino hombre cuando digo animal. Yo solo defino animal cuando digo materia. ¿Por qué? Porque al final, en el hombre, cuando tú lo defines como animal, contiene lo vegetal, y lo vegetal contiene lo mineral, y lo mineral contiene la materia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La materia está incluida en la definición de la sustancia. Si tú no llegas al género, no llega a la materia. Estará definiendo los accidentes. Oscar, vamos a ver. No oigo nada. Si está hablando, no oigo, no escucho nada. Bueno, continúo entonces. Ya, ahora me escucha. Escucho, adelante. No, mire, la pregunta que yo le voy a hacer respecto a eso que usted mencionó anteriormente. Entonces, si me preguntan qué es un perro, yo puedo decir entonces, definiendo al perro como vegetal sensitivo. Exacto, esa es la respuesta atomista y aristotélica a la pregunta ¿qué es un perro? Lógicamente, qué sé yo, uno es como cuando uno dice un hombre es un animal racional. ¿Qué significa animal? Que tiene todas las perfecciones anteriores. Si tú dices que un perro es un vegetal sensitivo, al decir vegetal hay que entenderlo que no es sin la sensitividad. Y al decir vegetal, lo que tú me estás es llamando a la mente las perfecciones anteriores. ¿Qué son las perfecciones anteriores? Un vegetal es un ser viviente, y en tanto que vegetal tiene alma nutritiva. Eso es lo que se entiende por vegetal. Es lo mismo vegetal que nutritivo. ¿Y qué significa nutritivo? Que come, crece, nace, se reproduce, digiere sus propios alimentos, produce sus órganos, sus sistemas digestivos, etcétera. Y en ese sentido, estamos hablando de vegetativo. Vegetativo es un ser nutritivo. No estamos hablando de que es una planta, como lo entendemos hoy. Estamos en el concepto filosófico de que tiene alma, vida, por encima de lo mineral, que una planta se diferencia de una piedra porque la planta tiene vida y la piedra no la tiene. Entonces estamos diciendo que un vegetal es mineral viviente o mineral nutritivo o mineral vegetativo. Una planta es un mineral viviente y un animal que es un vegetal, pero vegetal significa que tiene las perfecciones materiales, minerales, las perfecciones anteriores, y que al mismo tiempo se prepara para las perfecciones ulteriores. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si decimos que cuando hablamos de lo que se llama la definición de los accidentes, hemos visto la definición de la sustancia. En la definición de la sustancia tiene que entrar la materia en la mente, que es el género, y tiene que entrar la materia en la realidad. Si no entra la materia en la realidad, no hay esencia. Fue lo que nos dijo Aristóteles.
La esencia es esencia gracias a la materia. La materia se convierte en sustancia gracias a la forma. Y la forma se convierte en esencia gracias a la materia. Hay una independencia, hay una, Aristóteles le llama sustancia incompleta, cada una, necesitan un complemento. Así como la sola materia la veíamos como sujeto que necesitaba una determinación y que era imposible que fuera sustancia sin la forma, vimos en la definición de las esencias que era imposible que llegaran a ser esencia si no incluíamos la materia. La materia esencializa la forma. ¿Ok? Visto eso, entonces decíamos que en la mente, cuando definíamos la palabra definición está en la mente, porque la palabra esencia está en la realidad, pero la palabra definición está en la mente. En la medida que una forma determina una materia, se convierte en esencia, no en la mente, en la realidad. Y en la mente, ¿cómo tú la defines? Incluyendo la materia. ¿Cuándo tú incluyes la materia? Con el género. El género. Ahora, salimos de la esencia sustantiva para entrar en la esencia accidental, que Aristóteles dice, es ser, no, absolutamente hablando. Es ser, los accidentes, no, relativamente hablando. No absolutamente hablando y no en sí mismamente hablando. ¿Es ser o no es ser? Sí lo es, pero no absolutamente. Lo es relativamente. ¿Los accidentes son ser? Sí lo son. ¿Cómo lo son? En otro. Entonces viene, ¿qué significa relativo y en otro? Relativo significa que en relación con la sustancia que lo soporta. En otro significa en otro ser que tiene la existencia. En otras palabras, cuando entramos en lo que se llama la realidad de los accidentes en el mundo, son ser. Claro que son ser. ¿Gracias a quién? Gracias al en otro. Gracias al relativo, al ser al que se relacionan, al otro al que se suscriben, de quien tienen ese ser. Lo determinan el ser ya determinado de una forma segunda, recibiendo el ser de ese ser. Si tú desconectas la sustancia de los accidentes, dejaron de ser. Ahora bien, eso es en el mundo de la realidad. En el mundo de la realidad, así como las esencias son formas que necesitan materia, los accidentes son formas que necesitan sustancia. Ahora, si salimos de la realidad y entramos a la definición, al plano intramental, y nos preguntamos, ¿cómo definimos un accidente? Bueno, tendremos que definirlo, nos dirá Aristóteles, incluyendo en su definición a la sustancia, así como para definir a la forma, incluíamos en su definición a la materia, tanto mental como extramental, para poder definir en nuestra mente a los accidentes, hay que incluir no la materia, porque la materia entra es como determinación de una forma. Hay que incluir a la sustancia como receptáculo de un accidente, sin el cual no hay accidente. Entonces, tú me harás la pregunta, ¿cómo entra la sustancia en la mente? Y yo te diré, así como entra la materia en la mente. Cuando definimos la materia en la mente para definir una sustancia, la materia que entra no es una materia física, es una materia lógica. Y cuando definimos la sustancia de un ser desde nuestra mente, la sustancia que entra no es la sustancia física. La sustancia que entra es la sustancia lógica. Por eso, cuando ustedes leen los libros de Aristóteles, de manera especial las categorías, van a encontrar dos sustancias. Algunos autores
los últimos libros de las categorías que yo he visto han abandonado la palabra sustancia, un error enorme, fruto de la incomprensión de estos grandes hombres, como si lo que tradujeron desde el latín al español fueran más idiotas que lo nuestro, que han abandonado la filosofía y de que haciéndonos un favor nos alejan de la fuente. Lo que han definido es, en los últimos libros que han salido, es ente primero y ente segundo. Bueno, tendrá su punto de verdad, pero eso puede traer más confusión que esclarecimiento, porque no es lo mismo la entitatividad, que me hablas de la unidad, que la sustancialidad, que me habla de lo profundo, de la existencia por debajo de la esencia, de la existencia por debajo de los accidentes, la materia con su forma por debajo de los accidentes, sabiendo que la sustancia al final depende de la materia, mientras que el ente, la palabra ente, de que ente primero y ente segundo, es holística. Es verdad que la sustancia primera coincide con el ente primero, pero son conceptos diferentes, serán convertibles, pero no iguales. La sustancialidad, la sustancia primera de cada ente, lo que me recuerda es la raíz material indefinida con todas sus definiciones, porque la sustancialidad viene de la materia, pero la entitatividad no es la sustancialidad. La entitatividad es la colectividad, las muchas maneras en una sola de un ser que es uno siendo múltiple, uno siendo diverso. Entonces, no es lo mismo el concepto filosófico, metafísico que dominan estos hombres de entidad que el concepto de sustancialidad, aunque ambos nombres se encuentren de manera filosófica en un sujeto, en una piedra, en una vaca, en una persona. Son conceptos diferentes. Bueno, lamentablemente no, parece que no es algo que uno pueda corregir en lo inmediato. Se nos ha terminado la hora, seguimos esclareciendo estas ideas en unos 15 minutos. Seguimos, entonces.